En este video veremos el metabolismo de proteínas. Pero primero vemos qué son las proteínas y por qué son tan importantes en cuanto a estructura. Durante la digestión, las proteínas se desdoblan en aminoácidos, a diferencia de los hidratos de carbono y los triglicéridos que se almacenan. Las proteínas no se depositan en un tejido como reserva para su uso en el futuro. En cambio, los aminoácidos se oxidan para producir ATP o se utilizan para la síntesis de nuevas proteínas destinadas al crecimiento y la reparación del cuerpo. El exceso de aminoácidos en la dieta no se excreta con la orina ni con las heces, sino que se convierte en glucosa. Pasa a la glucogénesis o en triglicéridos. Lipogénesis. Importancia de los aminoácidos. Aquí se dividen en dos partes, los esenciales y no esenciales. Simplemente viéndolos desde una vista nutricional, porque en sí todos son muy importantes. En los esenciales se encuentra la arginina, la fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, threonina, triptófano y valina. En los no esenciales está la anilamina, asparagina, aspartato, cisteína, glicina, glutamato, glutamina, hidroxilisina, hidroxiprolina, prolina, serina y tirosina. El destino de las proteínas. El destino va a ser independientemente, o más bien muy independiente de la función que estas proteínas hagan. Algunas proteínas estructurales tienen la función de formar el marco estructural de varias partes del cuerpo. Ejemplos: el colágeno en el hueso y otros tejidos conectivos, la queratina en la piel, pelo y uñas. Las proteínas de tipo regulatorias funcionan como hormonas que regulan diversos procesos fisiológicos, controlan el crecimiento y el desarrollo, como neurotransmisores que median respuestas del sistema nervioso. Ejemplos: la hormona insulina que regula la glucemia, el neurotransmisor conocido como sustancia P que media la sensación de dolor en el sistema nervioso. Las proteínas contráctiles permiten el acortamiento de las células musculares, lo que provoca movimiento. Ejemplo: la miosina y la actina. Y las inmunológicas colaboran en las respuestas que protegen al cuerpo contra sustancias extrañas y patógenos invasores. Ejemplo: anticuerpos y las interleucinas. Las proteínas de transporte transportan sustancias vitales por todo el cuerpo. Ejemplo: la hemoglobina transporta la mayor parte del cuerpo y parte del dióxido de carbono de la sangre. Las proteínas catalíticas actúan como enzimas que regulan reacciones bioquímicas. Ejemplo: la amilasa salival, sacarasa y la ATPasa. Catabolismo y degradación de aminoácidos. Todos los días se produce cierto grado de catabolismo proteico en el cuerpo, estimulado sobre todo por el cortisol en la corteza suprarrenal. Las proteínas de las células desgastadas, como los eritrocitos, se degradan en aminoácidos. Algunas de ellas se transforman en otros aminoácidos. Las uniones peptídicas se vuelven a formar y se sintetizan proteínas nuevas. Los hepatocitos convierten algunos aminoácidos en ácidos grasos. Y cuerpos cetónicos de glucosa. Las células de todo el cuerpo oxidan una pequeña cantidad de aminoácidos para generar ATP a través del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte de leptinas. Sin embargo, antes de que los aminoácidos se oxiden, primero deben convertirse en moléculas que intervengan en el ciclo de Krebs o que puedan ingresar en él, como acetilcoa.
Esta imagen muestra un poco del esquema de los diferentes puntos en que los aminoácidos entran al ciclo de Krebs para su oxidación. Podemos ver que pueden ingresar a través del ácido oxalacético, el ácido fumárico, entre otros. Catabolismo de aminoácidos. Se encuentra un importante proceso que se lleva a cabo en todas las rutas metabólicas de los aminoácidos, que es llamada desaminación. ¿Pero qué es? Veremos esto a continuación. Antes de entrar en el ciclo de Krebs, los aminoácidos deben perder su grupo amino NH2 mediante un proceso llamado desaminación que se desarrolla en los hepatocitos y produce amoníaco NH3. Luego, las células hepáticas convierten el amoníaco, que es muy tóxico, en urea, una sustancia relativamente inocua que se excreta por vía urinaria. Este proceso básicamente es para que el amoníaco no cause daño en nuestro sistema o nuestro organismo. Anabolismo y síntesis de aminoácidos. El anabolismo de las proteínas, que consiste en la formación de uniones peptídicas entre aminoácidos para producir nuevas proteínas, se produce en los ribosomas de casi todas las células del cuerpo, regulado por el DNA y el RNA de las células. El ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Los factores de crecimiento semejantes a la insulina, las hormonas tiroideas T3 y T4, la insulina y los estrógenos y la testosterona estimulan la síntesis proteica. Como las proteínas son uno de los componentes principales de la mayoría de las estructuras celulares, la ingestión de una cantidad elevada de proteínas es esencial, sobre todo durante los años de crecimiento, el embarazo y en presencia de daño tisular por enfermedades o traumatismos. Aquí vemos que es sumamente importante el consumo de proteína, pero de una buena fuente y dependiendo del requerimiento de cada persona, porque en sí las proteínas hacen increíbles funciones en nuestro cuerpo y diversas además. Un ejemplo de proteína que veremos a fondo para explicar un poco de su metabolismo o su ruta metabólica es la creatinina. Es un compuesto nitrogenado que va a ayudar a proveer de energía a los músculos. Pero, ¿cómo químicamente ocurre la producción de la creatina? Pues se requieren 3 aminoácidos importantes: la glicina, la metionina y la arginina. Veamos cuál es su ruta metabólica. Lo primero que va a suceder es que una molécula, como lo vemos aquí en el mapita, de arginina y una molécula de glicina, si pueden observar mi pulsor, la arginina se une con una molécula de glicina y lo que va a pasar es que van a reaccionar entre sí. Esta reacción va a dar como resultado que se libere una molécula de ornitina y una de guanidoacetato. Siguiendo esta flechita negra, vemos que va hacia abajo y da guanidoacetato. Y con la ayuda o favorecida por la enzima aminotransferasa. Después del guanidoacetato va a reaccionar con una S-adenosilmetionina, del cual va a tomar solo la metionina gracias a la enzima transmelitasa. Esto, al salir de aquí, va a convertirse en S-adenosil-homocisteína. Y el guanidoacetato que tenemos aquí
No sé si lo ven. Como habíamos dicho, el guanido acetato va a crear creatinina, que es esta molécula. Hasta aquí la creatinina no es capaz de producir ATP o energía, por así decirlo. Para que la crea o para que produzca energía o ATP, debe estar fosforilada a un nivel muscular, para que dé energía a nivel muscular. Esto con la ayuda del ATP. El ATP le va a donar un grupo fosfato a la creatinina y va a quedar ADP, porque le quita un grupo fosfato, ATP, 3 fosfatos, ADP, 2 fosfatos, y va a pasar a ser la siguiente, que es creatinina fosfato, que aquí la estoy señalando, que es P-creatinina. Con la ayuda de una molécula súper importante que es la creatinina fosfoquinasa. A continuación, tenemos una molécula altamente ya energética con este grupo fosfato que le donó el ATP. Pero ¿qué pasa después de que nos provee de energía? Bueno, va a romper ese enlace creatinina fosfato mediante una reacción no enzimática en la cual se va a liberar agua y ese grupo fosfato, lo que nos dará una molécula de creatina nuevamente. Creatina, perdón. Nos dará solamente la molécula de creatina, ya sin el fosfato, porque como dije ya lo eliminó. Esta creatina lo que va a hacer, por último, es que se va a eliminar por medio de nuestra orina. Bueno, creo que eso sería todo. Es un pequeño resumen porque en sí todas las rutas de las proteínas son extremadamente largas, pero muy interesantes. Les presenté una pequeña, pues sí, un pequeño ejemplo de esta proteína. Sería todo. Gracias.